Pues lo cierto es que los que hayamos visto esta última sesión de los entrenamientos libres, la verdad que hemos visto 20 minutos que bueno, no ha estado mal, y otros 40 que ha sido ver cómo llovía en el circuito de Spa-Francorchamps, porque sí, está lloviendo en Bélgica, la clasificación va a ser pasada por mojado, por lo que esperábamos que fuese bastante interesante esta sesión para ir comprobando las condiciones que veremos en clasificación. Vemos cómo está el cielo totalmente nublado y es que estaba lloviendo bastante fuerte. Fijaros los riachuelos que se están formando y ya estaba a punto de dar comienzo la última sesión de los entrenamientos libres. Después de las pruebas en seco que pudimos ver ayer, de cara a la carrera que va a ser en seco, la clasificación va a ser en mojado, así que sería importante salir a comprobar estas condiciones de pista. Todos los pilotos preparados para probar estas condiciones, aunque había incluso algunos pilotos que fijaros, algunos equipos que estaban en caballetes altos, en este caso Nico Hülkenberg, y la sesión daba comienzo con muchísima agua y saliendo con los neumáticos intermedios, salvo dos pilotos, entre ellos estuvo Valtteri Bottas, que salió con neumáticos extremos. La verdad que muchísimo spray, y es que recordad además que este ha sido reasfaltado el circuito de Spa-Francorchamps, lo cual para la lluvia no es nada positivo, y tenemos recuerdos malos de la lluvia en este circuito porque puede llover muy fuerte. En clasificación, por suerte, no debería ser tanto problema. Para la carrera nos ahorramos porque tampoco va a llover. Fijaros que incluso Max Verstappen cometiendo errores, buscando el límite realmente, pero cometía errores aquí en la curva 8. Ricciardo, que encima le comentaban que entre los 5 o 10 primeros minutos iba a llover mucho más, o sea que se venía mucha más agua, pero es que fijaros cómo se veía la propia onboard de los pilotos. También vemos a Oscar Piastri cometiendo errores, los mejores pilotos cometiendo errores, como también había sido Verstappen antes. Fijaros en la cantidad de agua que se levantaba, y es que se quedaba el agua muy puesta también en este asfalto nuevo, que se necesita rodaje para que al final pues vaya desplazándose este agua por una cantidad de spray inmensa. Fernando Alonso, que también salía a pista, y Verstappen, que cerraba la vuelta un minuto muy lento, casi para extremos. Estábamos ahí ya casi en ese punto también. Daniel Ricciardo, que por cierto además comentaba que tenía problemas con la hidráulica, le respondieron que en teoría ellos no encontraban nada, luego insistió en que sí, que había algún problema, que no se sentía bien el monoplaza. Lando Norris, que cerraba vuelta en segunda posición, a un segundo de Verstappen, que había mejorado ligeramente más su tiempo. La superioridad estética de los coches bajo la lluvia es impresionante, y más en Spa-Francorchamps, pese a que por supuesto pues tengamos esos recuerdos malos, porque es que aquí puede llover muy fuerte y como lloviese en carrera no se corre. Las condiciones de estos libres han sido muy extremas y veremos la clasificación. Al ser un circuito, fijaros que ya van regresando los pilotos a boxes porque estaba lloviendo mucho, al ser un circuito tan extenso no hay problema en clasificación porque no tienes por qué encontrarte realmente casi tráfico, por lo que te ahorras ese spray. No es como si fuese en algún circuito pequeño donde sí que hubiera problema. Errores de Lando Norris, que se salía en la curva 7, que por cierto rompió parte del suelo y tuvieron que estar reparándoselo en McLaren. También aprovecharon para reparárselo la bandera roja que provocó Lance Stroll. ¿Qué le pasó al piloto canadiense? Fijaros que había roto la suspensión delantera en este punto. Bueno, pues golpeó contra Orrus. Ahora vamos a ver un poco la repetición, y esto es lo que ocurrió con un Lance Stroll que por cierto se había reportado antes que comenzase la sesión que en Aston Martin les hayan pedido especialmente para estos libres 3 que fuesen con cuidado porque iban a ser mojados, porque van justos también de presupuesto si quieren seguir trayendo mejoras. Bueno, pues Stroll cumpliendo los requisitos del equipo. ¿Qué es lo que le ocurrió? A ver, tampoco es que haya tenido problema Lance Stroll. Sabemos que Spa-Francorchamps es un circuito complicado en seco. Fijaros en mojado. En mojado el punto está en que es hasta peligroso también. Y en Orrus, la curva más peligrosa en este sentido, pues perdió el control del coche. No fue su culpa, sufrió de aquaplaning, perdió el control y acabó golpeando. Fijaros que acabó dando vueltas. Por suerte, el hecho de haber ido dando vueltas y no haber ido de directo hacia el muro provocó que fuese un golpe más flojo, no fuese demasiado fuerte y solo rompiese esa parte, aparentemente, del monoplaza. Bandera roja, por tanto, por ese incidente. Se desplegó incluso el coche médico para recoger al Lance Stroll. El golpe fue bastante fuerte para el piloto por los Gs que tuvo que soportar, las fuerzas Gs. Para el coche es lo que os decía de que no estaba del todo mal. Lo que se ha comunicado es que Stroll está perfectamente, ha tenido que ir a pasar reconocimiento médico y ya está. El coche que lo levantaban, que bueno, pues por suerte para Aston Martin este coche no lo quiere copiar nadie, pero fijaros que esto no
normalmente a los equipos no les gusta porque desvelas los secretos. Y bandera roja, vamos a ir fijándonos porque a partir de esta bandera roja, ya os adelanto, no se va a rodar. Vamos a ver la diferencia que había entre Verstappen y Piastri, que así se había generado el segundo con 4 que le sacaba Verstappen, con un segundo con 1 de ventaja en el sector 1, que es una curva. Es que la curva 1 Verstappen en mojado aquí la hace espectacular en 2021, que es aquella carrera que no disfrutamos nada. La clasificación se disfrutó una barbaridad porque fue en mojado y Verstappen su ventaja la sacaba siempre en ese primer sector, donde solo hay una curva, pero es que Verstappen la clava. Luego también sacaba 6 décimas en el segundo en el sector y luego 4 décimas le recortaba Piastri en el tercero. Se iba a reanudar la sesión cuando faltaban 40 minutos en este momento, pero es que fijaros cómo estaban los coches. Lando Norris, que le están reparando el suelo, como os había dicho, por culpa de esa salida de pista que había tenido. Se reanudaba la sesión, ya no había bandera roja, pero lo que no había bandera roja y tampoco había pilotos en pista. Fijaros que nos sacaban este gráfico también de las mayores remontadas que ha habido en este circuito, donde se incluye Verstappen. Veremos qué es lo que puede hacer este fin de semana, que recordemos que tiene 10 puestos de sanción. Algunos pilotos sí que estaban en sus coches, como es el caso de Oscar Piastri, que está sin casco, el casco lo tenía en el morro del coche, mientras otros que estaban fuera, como Checo Pérez, viendo también el radar a ver cuándo iba a disminuir un poco la lluvia. Había previsión de que en 10 minutos disminuyera y se pensaba que iban a salir, pero ya veremos qué es lo que ocurre. Carlos Sainz, que ni siquiera llegó a salir en los primeros 20 minutos, se ahorró esa salida y seguía sentado en el coche. Aquí ya se le debían de estar durmiendo las piernas. También Fernando Alonso, que no se llegó a bajar, lo mismo por parte de Kevin Magnussen, pero es que la lluvia no disminuía, cada vez llovía más y más y esto hacía que Deadpool pues tampoco pudiese llegar a salir. Por cierto, Sergio Pérez hablando con su ingeniero de carrera, Hugh Berg, no sé si le estará echando la culpa, le habrá avisado en esta ocasión de que está lloviendo, no estoy seguro, pero vamos, que llovía más y más, que no disminuía la lluvia y es que había una cantidad de agua impresionante. Aquí vemos a Lobezno también, que tampoco salía en tercera posición, muy bien para él, pero nada, que la lluvia, la previsión había fallado en ese sentido porque no es que no disminuyese, sino que es que encima llegaba a y era imposible salir, sobre todo porque es que Aarhus es peligrosísimo bajo la lluvia, hasta el punto de que desplegaron la bandera roja. No es que no disminuyese, es que aumentó y había tal cantidad de agua que no permitían salir. A quien permitieron salir es al coche médico para probar las condiciones y para indicar si se podría o no salir. Así que esto es el mayor espectáculo que hemos podido ver en esta sesión, ¿no? Bueno, nos enseñaron algunas repeticiones también por enseñarnos algo, la verdad, pero vamos, esto es lo que ya lo hayamos visto. Fijaros la cantidad de spray que se levantaba antes, cuando estaban en intermedios. Ahora hubiera sido para extremos y rozando ya los ultra extremos que no existen, pero ya rozándoles cómo estaba la pista, o sea, para que os veáis. La salida de pista que también habíamos visto de Lando Norris, el coche de Lance Stroll que tardó un par de minutos en llegar, pero conseguía llegar a box para así que Aston Martin pudiera empezar a las reparaciones para llegar a la clasificación, y nos enseñaban también la pista de karts que está al lado del circuito, que ellos sí que corren, la Fórmula 1 no, pero ellos están corriendo incluso seguramente con neumáticos slicks. Mientras algunos pilotos ya se bajaban del coche, otros se mantenían, como era el caso de Fernando Alonso. Vemos aquí a Pierre Gasly, que ya no tiene el casco de Lobezno, y vemos también como los aficionados están todos con los chubasqueros porque es que estaba lloviendo mucho. A falta de 7 minutos, algunos pilotos volvían a meterse en sus monoplazas o incluso algunos de ellos preparándose, que ya pensaban que no iban a volver. Lando Norris se empezaba a preparar. ¿Y qué es lo que ocurría? Bueno, pues porque es que iban a permitir a los equipos salir en el final de sesión, pese a las condiciones, para hacer pruebas de salida, que no tiene mucho sentido, porque no van a hacer salidas en mojado, pero lo iban a permitir y algunos pilotos querían aprovecharlo. Por cierto, Aston Martin en pista con bandera roja, yo no sé si esto es demasiado legal, y vemos Carlos Sainz, que era el primer piloto en salir porque él no había probado siquiera las condiciones, así que por lo menos por tener algo de feeling antes de llegar a la clasificación sería importante. Mientras veíamos a Charles Leclerc que no se está subiendo sino bajando, el monegasco decidió no salir. Quienes sí que iban a salir eran los dos pilotos de Haas, entre ellos también Magnussen, que al igual que Sainz es que no habían ni siquiera salido. Sainz, Magnussen y Russell no han marcado vuelta, pero Russell por lo menos sí llegó a rodar. Estos dos pilotos nada. Junto a ellos también salía un Alpine, salía un Sauber y salían ya a pista, que no les iba a dar tiempo siquiera a cruzar línea de meta, y menos aún si cometías errores como Carlos Sainz. Ahora os enseñaremos qué es lo que le pasó, pero se iba aquí a la grava. Fijaros la cantidad de spray con esos neumáticos de lluvia extrema que se levanta, y el fallo de Sainz pues fue en la curva 8 en bajada con mucha agua, probando quizá límites donde se salió Verstappen, pero él no llegó a la grava. Aquí Carlos Sainz bloquea neumático y sí que se llega a ir hasta la grava. Por suerte se ahorró, no llegó al muro, así que no ha tenido daños en ese sentido.
Vemos a Lando Norris, que antes había estado preparando, ya han decidido a no salir, por supuesto, y las pruebas de salida que os digo que no tiene mucho sentido que las hayan hecho, porque va a ser en seco la salida, pero por si acaso que lo probasen, y los resultados son los siguientes, ya no porque aparezca Gasly, sino por los propios tiempos, no son representativos. Aquí el único que ha intentado tirar un poco es Verstappen, y tampoco demasiado, y el resto simplemente han probado condiciones para ver dónde está un pelín más mojado, quizá por trazado y demás, donde puedes empujar. En primera posición ha quedado Verstappen, segundo Piastri, tercero Gasly, pero es que fijaros que Gasly está un segundo con 6. Lando Norris cuarto, quinto Esteban Ocon, que está a 3 segundos con 6 de Verstappen. Ojo los Alpine, que quedan tercero y quinto. Charles Leclerc sexto, séptimo Stroll incluso con el accidente, octavo Bottas, noveno Hamilton y décimo Checo Pérez. Repito, Checo está a 5,5 segundos de Verstappen. Obviamente no son representativos. Albon un décimo, Hülkenberg décimo segundo, décimo tercero Fernando Alonso, décimo cuarto Ricciardo, Tsunoda, Zhou y Sargent, el último piloto que ha cerrado tiempos. Luego tenemos pilotos que no han llegado a cerrar tiempo, que son Russell, Magnussen y Carlos Sainz. Y poco podemos hacer un análisis porque no hemos visto nada. ¿Qué esperamos para la clasificación? Que deberían de rendir bien los que más o menos hemos visto siempre que rinden bien en mojado, porque no hemos comprobado cómo rinden aquí en mojado los equipos. Dependerá también un poco de las configuraciones que utilicen. Nos ponemos los sectores pues por ponerlo, por ver dónde han sacado el tiempo los pilotos, pero bueno, que tampoco genera una diferencia muy grande. No se ha llevado el récord Verstappen del primer sector, sino que se lo ha llevado Gasly por unas milésimas, pero son ellos muy ampliamente superiores al resto. Y luego en velocidades puntas, pues estas son las que se han marcado, como siempre os digo. Fijaros en el Speed Trap, porque aquí además, en esta ocasión, como el Speed Trap está justo en la subida de Rouge, en esta ocasión podemos ver un poco quién más se la ha jugado, aparte de la propia velocidad punta que lleven, ¿no? Pero quién más se la ha jugado. Obviando Sainz y Magnussen, que solo han rodado cuando había muchísima agua, a partir de Russell sí que podemos verlo, y fijaros que hay una diferencia de hasta 50 km por hora entre Sainz y Russell. Ya no, bueno, quizá quitemos a Russell. Entre Albon y Piastri hay 40 km por hora, porque al final pues Piastri pues se la ha jugado un poco más en esa subida de Rouge, ganaste algo de tiempo, también te la estás jugando un poco más, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, poco os podemos comentar. ¿Realmente qué esperar de esta clasificación? Verstappen va a ir aquí muy bien, porque Spa se le da muy bien y en mojado obviamente pues va a poder rendir, pero Norris, este circuito en mojado, también lo único que hemos podido ver hasta el momento se le da muy bien, no por hoy, sino por ese propio 2021, que Verstappen fue quien se llevó la pole, estaba siendo Norris más rápido con un McLaren, pero es que el problema es que Norris tuvo un accidente en Rouge, entonces al final la clasificó décimo, pero estaba siendo el más rápido con aquel McLaren, así que aquí debería de ir también bien, incluso en mojado. Veremos qué es lo que vemos. Por suerte en este sentido pues va a ser una sorpresa, porque al final nos ha rodado apenas nada en estos libres 3. Simplemente comentaros también, como dato curioso, Mercedes ha quitado el nuevo suelo, que llevaron un nuevo suelo ayer, os enseñamos las fotografías, lo han quitado, no estaban cómodos, y encima como iba a llover, que ellos querían que lloviese, pero como iba a llover se lo ahorran, van a llevar el anterior suelo con el que estaban seguros, que tampoco han podido probar mucho con ese suelo con la configuración, pero es la decisión que ha tomado Mercedes, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de estos resumen de los entrenamientos libres 3, déjame en los comentarios quién crees que hará la pole, y si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que puedes hacerte miembro.